existe a pérdidas en el componente de la causa que la origina. Por ejemplo, las pérdidas fijas del transformador y también por pérdidas por el efecto Joule causado por las largas distancias de las líneas de transmisión. Puedes continuar la otra. Bueno, como sabemos que estas pérdidas no se pueden eliminar completamente, lo que se busca es reducir estas pérdidas convenientemente, ¿no? Según el costo. O sea, no puedes reducir totalmente porque hay un costo, ¿no? Como podemos, este es, ah, puede ser el diagnóstico. Los parámetros que ven esta reducción de pérdidas es el diagnóstico del estado actual del sistema, la proyección de la carga, su revisión de criterios de expansión, los estudios de flujo de carga para optimizar, analizar la ubicación del óptimo del trabajo de usuarios y realizar estudios de reconfiguración de alimentos primarios. Bueno, a continuación mi compañero va a hablar de las pérdidas no técnicas. Buenos días, compañero. Buenos días, profesor. Soy el alumno Franco Solís y, bueno, voy a hablar sobre las pérdidas no técnicas. Estos tipos de pérdidas también son llamadas pérdidas comerciales. Bueno, a diferencia de las pérdidas técnicas, este tipo de pérdidas, bueno, son debido a razones ajenas a las propiedades físicas de los conductores eléctricos. Bueno, sus principales causas, como vemos ahí en el PPT, son, son esos: consumo de usuario no suscriptores. Esto sucede cuando estos usuarios no están suscritos a un contrato con la empresa distribuidora de la energía y estos tienen una conexión directa al servicio, a una red. Bueno, el segundo es el fraude o hurto, que esto sucede cuando los usuarios suscriptores de la empresa, bueno, de la empresa distribuidora, alteran intencionalmente el medidor o se conectan directamente a la red de distribución. La tercera son errores de medida y la cuarta es incorrecta clasificación tarifaria. Esto sucede, bueno, la última sucede cuando algunos clientes son clasificados en una categoría incorrecta, ¿no? A una categoría que no corresponde. Y esto causa que su consumo eléctrico no sea correcto. Y esto va a ocasionar pérdidas de energía. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, acá tenemos los principales factores que hacen que aumenten las pérdidas de energía de una empresa distribuidora. El primero, la situación económica del país. Bueno, también tenemos la vulnerabilidad de las redes para que los clientes se conecten directamente, la falta de inversión en comercialización, compromisos ilícitos con personal de la empresa, desorden administrativo de la empresa distribuidora y falta de continuidad de los programas de reducción de pérdidas para asegurar resultados permanentes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el impacto lo va a explicar mi otro compañero. Ah, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del impacto de las pérdidas en la distribución eléctrica. Principalmente hay que acotar que la existencia de este tipo de pérdidas, tanto las técnicas como las comerciales que mis compañeros han hablado, afectan no solamente a las empresas distribuidoras, sino también a los usuarios finales. Algunas de las consecuencias más evidentes se muestran a continuación. La disminución de ingresos por consumos no facturados. Tenemos también la menor disponibilidad de capacidad instalada. Tenemos mayor pago en la compra de energía debido al despilfarro de energía de aquellos usuarios conectados indebidamente en la red. Tenemos un mayor costo en el mantenimiento de las redes. Otro de los efectos más importantes es la existencia de pérdidas en este sector, es la creación de políticas reguladoras o esquemas de regulación tarifaria. Siguiente diapositiva, por favor. Y como mencioné anteriormente, una de las alternativas que se ha creado es la existencia de políticas reguladoras. Una de ellas es, como vemos en pantalla, es el valor agregado de distribución. Ah, este valor se regula bajo el mecanismo de la empresa modelo eficiente. Lo que es un incentivo económico a fin de reducir costos en la empresa. Y de esta manera la empresa disminuye las pérdidas eh, o sea, las pérdidas de energía, ¿no? Entonces, lo que se hace en la regulación es establecer un porcentaje de pérdidas referenciales
los cuales los establece la entidad reguladora y se actualiza en un periodo de 4 años. Como podemos observar en la figura 1, si el costo de pérdidas referenciales, si los costos de pérdidas reales de la empresa son menores, generan un beneficio para la empresa distribuidora. Caso contrario, en la figura número 2, si los costos por pérdidas reales de las empresas distribuidoras son mayores que los referenciales por el organismo regulador, generan un perjuicio económico para la empresa distribuidora. De esta manera motivan a que las empresas del sector inviertan en mejorar la calidad y la eficiencia en sus redes de distribución. Por otro punto, tenemos que desde el punto de vista del usuario final, este solo pagaría por los costos de pérdidas referenciales, más no por las pertenecientes a la empresa. Ah, las pérdidas referenciales, el valor que aparece en el medio, son actualizadas, como mencioné, por el ente regulador a fin de disminuir estos valores, ¿no? O sea, se hace un ajuste gradual, permitiendo a las empresas disminuir las pérdidas, por un lado, y por otro lado al usuario le permite o no se ve afectado, sino ve una disminución en las tarifas a pagar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Claro, bueno, y este es el mecanismo que se implementó en el Perú ah, desde 1993 hasta, bueno, hasta los datos que los tomé hasta el 2015. Como vemos, se nota una disminución de las pérdidas reales. Como dije, esto se ve beneficiado al usuario final, ya que paga una tarifa menor debido al valor agregado de distribución. Mm, bueno, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y muy aparte de conocer los impactos, también es necesario estimarlos y en cierta parte identificarlos correctamente, ¿no? Lo que se hace para poder estimar o identificar los impactos es comparar los beneficios entre dos escenarios. El primer escenario es el escenario real, es decir, el que ha pasado durante los intervalos de tiempo mencionados, ¿no? Y el segundo es un escenario simulado, o también llamado contrafactual. Es por eso que acá se realizan o se hallan dos tarifas, la tarifa real, como podemos ver en la figura, que es la de celeste, y la tarifa del escenario contrafactual, el amarillo. Entonces, bajo este supuesto, lo que hizo Sinermin es, al menos en la gráfica, es analizar el año 2015 y como podemos observar, se obtuvo una disminución de la tarifa para usuarios residenciales. Para dar un ejemplo, en Lima se disminuyó desde 0.55 a 0.51 centavos de sol por cada kilowatt-hora. Obviamente la diferencia entre esos dos valores es el ahorro estimado, ¿no? Y durante los años 2012 y 2015 se percibió un beneficio económico de 252 millones de dólares debido a la aplicación de este tipo de medidas regulatorias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Ok. Bien, terminó el grupo 10. Esto. Sí, solamente quizás acá tener en cuenta solo un aspecto interesante, ¿sí? El modelo ideal, el modelo básico de la distribución, pues que lo han tocado aquí sus colegas, ¿no? En verdad, dado que es un monopolio, y habíamos hablado en la parte de monopolios naturales, que necesitamos regularlo de tal manera que sea tan o igual como un mercado competitivo. Lo que se hace normalmente, dado que no hay un competidor directo para un distribuidor o un transmisor, es crearle una empresa ideal, una empresa modelo eficiente. Y esa empresa modelo eficiente, bueno, existe solamente digamos, por llamarlo así, en el cerebro del regulador, de tal manera que se arma bueno, no es que sea una entelequia, ¿sí? Digamos, a lo que crea el regulador, sino es una empresa ideal para atender la demanda que tiene la región donde se quiere poner, digamos, la regulación. Entonces, en la parte de regulación de la distribución, volveremos a la empresa, el modelo eficiente, de cómo se conforma, digamos, cuál es la lógica, digamos, el principio es el que le estoy diciendo, dado que no podemos hacerlo competir con
otra empresa real, porque no pueden confluir dos en un monopolio natural, pero lo que se busca es más bien crearle una referencia ideal, una empresa de excelencia, una empresa técnicamente sustentada, que haga posible que puedan los dos competir. Entonces, la empresa real compite con la empresa ideal hasta que puedan, obviamente, tener un valor, digamos, que sea muy, muy, muy bueno. Ok, gracias, grupo 10. 9 en grupo 9. Buenos días, profesor. Buen día, adelante. ¿Está habilitada la función de compartir pantalla? Sí, sí, sí. Ya, un momento, un minuto. Echevarría. Sí, profesor, buenos días. Allá. Buenos días con usted, con los compañeros también presentes. En este trabajo número 3 nos ha correspondido al grupo 9 el tema de operador independiente del sistema eléctrico. Básicamente son 3 cosas las que vamos a tratar: su definición, sus funciones y posibles, bueno, definitivamente ventajas y posibles desventajas, ¿no? Operador ISO, como definición, bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? De sus siglas, es el que opera el sistema eléctrico, pero además de eso administra el mercado eléctrico y también planifica la transmisión eléctrica al sistema, basándose en criterios de economía, calidad y seguridad. El ISO es una entidad sin fines de lucro, ¿no? En nuestro caso del Perú, vendría a ser una entidad privada que es el COES, y los aportantes son los agentes del mercado. A ver, como funciones, tenemos el despacho óptimo de electricidad a fin de minimizar el costo de operación del sistema. Ordenamiento de las centrales térmicas según sus costos variables auditados. El cálculo del valor de uso del agua para la operación de las centrales hidráulicas. Valoración de las transferencias de energía y potencia entre las empresas. Y también una de sus funciones principales es garantizar la estabilidad, ¿no?, del sistema eléctrico y asimismo la confiabilidad del suministro de electricidad. Estos operadores actúan en tiempo real. Como es de conocimiento de muchas personas, en nuestro caso, el COES está siempre atento, ¿no?, a si es que hay alguna falta de suministro en alguna línea y actúa inmediatamente, ¿no? Opera en tiempo real. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La parte de las funciones, también es importante mencionar que sus funciones se basan en cuanto a las áreas en las que tiene responsabilidad este operador independiente del sistema eléctrico, ¿no? Como ya se ha mencionado, algunas de esas áreas son el despacho, planeamiento, operación, también planeamiento, programación, control y monitoreo en tiempo real, análisis de seguridad también en tiempo real en toda la red eléctrica del sistema nacional, administración del mercado también, como ya se mencionó, y luego tenemos ventajas. Solamente he mencionado algunas, porque ventajas sí hay muchas. Es muy beneficioso tener un operador independiente, ¿no?, en nuestro sector eléctrico, nuestro sistema eléctrico.
interconectado nacional. Entre ellas, el mercado mayorista de electricidad, ¿no? Organizado centralmente. Aquí había una falla, pero... Luego, por lo general, no hay barreras en la participación de algunos integrantes ni mayor influencia de algunos actores en la toma de decisiones, ni dependencia de los directores. Digo por lo general porque hay países en los que sí, ¿no? En los que sí se encuentran pequeñas barreras entre la participación de algunos actores, ¿no? Principalmente actores pequeños, ¿no? Generadores pequeños, así que tienen ciertas dificultades para ser tomados en cuenta en el mercado, ¿no? Mercado eléctrico. Y también los que son, digamos, de mayor peso, a veces influyen, ¿no? En ciertos ISOs de ciertos países, influyen en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile sí es totalmente independiente, según lo que estoy leyendo. No hay barreras para los participantes, ni tampoco influyen los actores de mayor peso en la toma de decisiones, tampoco hay dependencia del directorio, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, me parece que, según lo que leí, sí hay cierta dependencia, ¿no? De los directorios. Bueno, en el caso del Perú, sí hay una pequeña, bueno, según el artículo que leí, era creo del año 2017, bueno, hasta ese año sí habían pequeñas barreras, ¿no? Para algunos participantes. Justamente cada 2 años, creo que cada 2 años o cada 4 años se realiza siempre una especie de reforma, ¿no? Para poder mejorar esa actividad, ¿no? De nuestro caso del COES, ¿no? Se reúnen cada cierto tiempo los participantes y ahí, por ejemplo, plantean ciertos cuestionamientos, ciertas propuestas para poder mejorar el operador ISO, ¿no? En nuestro país. Quizás en otros países donde es totalmente independiente ya no se hace eso, ¿no? Pero en el Perú sí se hace esas reuniones, ¿no? Luego también otra de las ventajas es la autorregulación del operador independiente del sistema eléctrico y también que existen suficientes profesionales, ¿no? Con experiencia para actuar como árbitros. En este caso es para cuando se necesita tomar una decisión importante, el operador ISO cuenta con el personal calificado, ¿no? Para poder tomar la decisión sin consultar, ¿no? a los participantes. Luego, como desventajas, es muy difícil encontrar desventajas en este sistema donde opera un ente independiente, ¿no? Pero en algunos casos sí, pues no hay absoluta independencia en la gobernanza ni en el financiamiento del presupuesto. Y en algunas materias también los ISOs son juez y parte, ¿no? Como se había mencionado en el caso de la ventaja, es un beneficio que a veces puede actuar como juez, ¿no? Como árbitro, pero como juez y parte en ocasiones puede considerarse una desventaja, ¿no? Para los participantes y para los clientes en general. Bueno, profesor, ingeniero y compañeros, esto es lo que he podido encontrar al respecto del operador ISO. Me disculpan si es que no es mucha información. En el PDF sí había un poco más de información, lo puse, pero en la presentación puse cosas así concisas. Bien. Bien, operador del sistema. Quizás acá separar un poco el operador del ISO, el operador del sistema, de la red del fierro, el que levanta y baja
los interruptores, o el que ordena que entre o cuál agente. Bueno, ese es un poco el tema del operador del ISO, ¿no? O sea, el operador de la red, del sistema. Y hay un operador de mercado que se encarga de transacciones. En el caso nuestro, esa función, esas dos funciones se le han atribuido al COES, ¿no? Y entonces tenemos un operador del sistema, del sistema y del mercado. Pero bien, de esto lo veremos igualmente. O sea, el tema es quién opera las redes. Hemos dicho que las redes son el monopolio natural, ¿no? Y siendo monopolio natural, habíamos mencionado que también el tema es del acceso. ¿Cómo permitir que la red sea manejada en forma, digamos, independientemente de los agentes? Porque los agentes, cuando tienen una posibilidad de ejercer su posición de dominio, lo van a ejercer. La idea de un operador independiente es precisamente que no esté a cargo de. Entonces, cuando vemos eso, la conformación del directorio que va a manejar al operador, las atribuciones que tiene el operador y los límites que tiene, esos son obviamente el diseño que se hace de un operador. Es un operador del sistema de transmisión, ¿bien? Entonces, y de generación. Entonces, cuando vemos esto, este es parte de un diseño también que hay que incorporar en el mercado eléctrico, porque es fundamental cuando queremos hacer operaciones y sin que intervengan los grupos de interés que obviamente podrían ejercer su posición de dominio como de manera esté, cuando pueden hacerlo. Bien, Echeverría, quizás solamente mencionar que pues en el caso de COES, no es necesariamente un ISO todavía hasta ahora. Estamos en ese proceso, pero estamos en camino de. Bien, lo discutiremos en la parte de transmisión, pero creo que es importante, hay que tenerlo presente esto, como otro elemento de la regulación, ¿sí? En el caso anterior vimos el elemento de regulación que es el modelo eficiente, y aquí estamos viendo un operador independiente. También veremos que en el caso de transmisión vamos a plantear un modelo eficiente de transmisión. Habrá un modelo eficiente de transmisión, un modelo eficiente de distribución, y habrá un operador del sistema de transmisión, generación y la distribución, que obviamente tiene su propio operador, que es, digamos, independiente o a paralelo al tema del ISO. Bien. Bueno. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias por su observación, porque yo también tenía dudas si es que el COES se consideraba un ISO, ¿no? Pero todavía. Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, bien. Grupo 8, por favor. Sí, profesor, buenos días. Karen, adelante. ¿Se ve? Sí. Ahí está, ya. Adelante, por favor. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, somos el grupo 8, quien le habla es Casani Flores Karen. Voy a hablar sobre la crisis eléctrica de California. Bueno, esto acontece en los años 2000 y 2001 en el estado de California, donde se vive una crisis de desabastecimiento eléctrico y altas tarifas eléctricas en los consumidores. La bruta alza de precios y cortes de suministro ocurridos se deben a una combinación entre ejercicios de poder de mercado, factores exógenos tales como el alza del gas y un mal diseño regulatorio por parte del Estado intervencionista. Causas. Las crisis de California se explican por una combinación de factores circunstanciales que hicieron subir los precios mayoristas más de lo pronosticado por las autoridades y por una serie de medidas regulatorias desafortunadas que no permitieron al mercado adaptarse a las nuevas circunstancias. Entre las más destacadas tenemos a un factor exógeno como la subida de precios del gas. En diciembre del 2000, el gas equivalía a 5 veces más el precio promedio del resto de los estados, ¿no? Y como dicho estado principalmente era abastecida por centrales termoeléctricas, esta repercute directamente, agudizando más la crisis. También el aumento de la demanda de la energía, producto de la importante expansión económica en los Estados Unidos, agudiza esta crisis porque
los consumidores no pagaban precios que correspondían a los movimientos del mercado mayorista y no tenían incentivos para reducir su demanda a medida que los precios subían. También se produce la reducción de las importaciones de energía debido al bajo nivel de las reservas hidroeléctricas en el noreste del país. También tenemos un factor climático como el verano del 2000 que conlleva una extra demanda de energía, y entre las más importantes causas tenemos cuando el Estado no interviene para dar medidas regulatorias. Entre las más importantes tenemos la diferenciación de las actividades de transmisión, distribución y comercialización minorista. Aun cuando estas podían trabajar conjuntamente, se ven obligadas a separar sus operaciones. También se da la participación obligatoria de las empresas en calidad de compradoras y vendedoras en los mercados mayoristas centralizadas de entrega inmediata para las ventas de energía, dirigidas por una nueva organización llamada Power Exchange. También se da una creación de entidad operadora del sistema que ocupa el control operativo de la red de transmisión de alto voltaje. También se establece un mercado mayorista competitivo y un mercado minorista. Se introduce también de competencia a nivel minorista la posibilidad de que el consumidor pueda escoger y cambiar su proveedor. También las distribuidoras que pertenecían a un grupo no podían comprar ya directamente la energía de las generadoras de su mismo grupo, sino que debían comprar en el mercado spot. Y bueno, tenemos los efectos. Las causas influyen en el aumento del consumo, ¿no? Esta vez aumentan en vez de disminuir. También llevan a muchas distribuidoras a tener serias crisis financieras, y estas colaboran en profundizar el problema del poder de mercado. También se observa que las ventas negociadas en el mercado mayorista subieron más del 500%, ¿no? Entre el segundo semestre del 99 y el segundo semestre del 2000. También ante la conmoción de los precios, empresas como PG&E y SCE no pueden traspasar el aumento de costos de energía a sus clientes minoristas, y esto ocasiona una acumulación de pasivos de miles de millones de dólares, razón por la cual la empresa se declara en quiebra. También, al no permitirse los contratos a largo plazo por parte de las distribuidoras, estas estaban totalmente expuestas a los precios de spot, ¿no? Precios que es pactada por las transacciones de manera inmediata. Algunas de las enseñanzas que nos trae dicha situación, dicho acontecimiento, es que la crisis de California no fue un efecto del proceso de desintegración vertical del sector eléctrico, sino que se sustenta en la alza de precios y los cortes de suministro sufridos por California entre 2000 y 2001 en factores exógenos y en mal diseño regulatorio del mercado eléctrico. También en muchos países en desarrollo, el mercado mayorista de electricidad de entrega inmediata basada en mejor postor no tiene prioridad entre las reformas del sector de energía. Y bueno, lo acontecido en California y que llevó a ese estado a una crisis sirve hoy por hoy como ejemplo para países de Latinoamérica que buscan tal vez dinamizar su mercado eléctrico y convertirlo más eficiente basado en una economía desregulada. Eso es todo. Gracias. Bien, gracias, Karen. Miren, en lo que ha manifestado su colega es algo que lo vemos y lo escuchamos permanentemente. Si no sé si ustedes lo han escuchado ahora. No sé si han visto ustedes si están al tanto del precio del gas en el mundo. El precio del gas en el Perú, estamos ahorita cerca de los $3.80 por megawatt, por millón de BTU. En Japón puede estar prácticamente cercano a los 40.
y tanto que están dando medidas restrictivas de servicio eléctrico. Hoy día en Brasil tenemos un problema de sequía terrible, ¿no? No sé si se han enterado de lo de del río Paraná. Paraná hay agua, ¿no? Y entonces el tema de la sequía está afectando fuertemente este tema de suministro de electricidad, y el 60% de la electricidad que se produce en Brasil es en función del agua. El tema es entonces, y aquí lo que menciona, esto como resumen, su colega dice, un mal diseño de la industria, una mala regulación, una respuesta muy tardía del Estado, el precio del gas se disparó, había una demanda adicional por el verano tan fuerte que hubo, ¿no? Y las empresas estaban obligadas a comprar a un precio y vender a otro. Entonces, un descuadre total, y que hizo que en general, por eso que es famosa la crisis de California, porque trae todos los ingredientes juntos, ¿no? De todo lo que no debe hacerse en general. Pues sería bueno que le den una mirada a todo, porque si vamos a ver el mercado eléctrico, pues es una buena forma de cómo no hacer las cosas para efecto de no tener una crisis. Bien, entonces, estos son los temas que nos trae como, digamos, la enseñanza de lo que es la crisis de California, que para cualquier electricista creo que es una buena referencia. Bien, gracias. Grupo 8. Grupo 7. Bueno, buenos días, ingeniero, aquí el grupo 7. Ok, adelante. ¿Se puede ver en pantalla, ingeniero? Ya. Ya está. Ya, bueno, buenos días, ingeniero, compañeros, que somos el grupo 7, nos ha tocado hablar acerca de los sectores típicos de distribución eléctrica. Esto. Ya. Una definición que nos da la Ley de Condiciones Eléctricas nos dice que los sectores de distribución típicos son instalaciones de distribución eléctrica con características técnicas similares en la disposición geográfica de la carga, características técnicas, así como en los costos de inversión, operación y mantenimiento. Tenemos tipos para el periodo del 2003 al 2017. Se establecen que los siguientes sectores de distribución típicos para el periodo desde noviembre de 2013 hasta octubre de 2007. Tenemos a los sectores de distribución típico 1, que es de urbano de alta densidad, el típico 2, que es urbano de media densidad, el típico 3 de baja densidad, el sector de distribución típico 4, que es del urbano rural, el típico 5, que viene del rural de media densidad, y el típico 6, que es rural de baja densidad, y el sector de distribución típico 6, que es el sistema eléctrico rural calificado según la Ley General de Electrificación Rural, y el sector de distribución típico especial del Colbisac en Villacuri. Para el periodo 2008-2019 se establecen, para efecto de las fijaciones de valor agregado de distribución, en los años 2018 y 2019, los siguientes sectores de distribución. Aquí tenemos el típico 1, el sector de distribución típico 1, que es el sector urbano de alta densidad de carga, el sector de distribución típico 2, que es el sector urbano de media y baja densidad, el típico 3, que tenemos el sector urbano rural de baja densidad de carga, el típico 4, que es el sector rural de baja densidad de carga también, y el sector de distribución típico en sistemas eléctricos rurales, que es el sector rural de baja densidad de carga a efectos de Ley General de Electrificación Rural. Ahora vamos con los indicadores. Para el periodo 2013 al 2017, tenemos que la clasificación de los sistemas de distribución eléctrico distintos a los sistemas de Lima Norte, Lima Sur, Villacuri y a los sistemas eléctricos rurales considerarán los siguientes indicadores. Tenemos al S1 como el costo medio anual referencial de la red de media tensión, expresado en soles por megawatts hora por año,
donde los soles corresponden a la anualidad del BNR adaptado de media tensión, más sus respectivos costos anuales de operación y mantenimiento, obtenidos de la proporción del BNR de los estudios de costo del VAT, y los megawatts hora corresponde al consumo de energía anual en media y baja tensión. Acá podemos ver la fórmula a la cual hace alusión el S1, que depende del producto del BNR adaptado de cada sistema según el cálculo vigente, multiplicado por el coeficiente de determinación del costo anual, y sumándole también los costos de operación y mantenimiento calculados por la proporción respecto al BNR resultante de los estudios de costo del VAT realizados. Y todo eso dividido entre las ventas anuales en media y baja tensión. También tenemos el S2, que es el costo medio anual referencial de la red de baja tensión y las subestaciones de distribución, expresado en soles por megawatts hora por año, donde los soles corresponden a la anualidad del BNR adaptado de baja tensión más sus respectivos costos anuales de operación y mantenimiento, obtenida la proporción también del BNR de los estudios del costo del VAT, y los megawatts hora corresponde al consumo de energía anual en baja tensión. Aquí tenemos también, como explicaba arribita, lo que depende del S2, que es tanto la suma del BNR adaptados en el set y la red de baja tensión, multiplicados por el coeficiente, perdón, y sumándole también los costos de operación y mantenimiento, y todo eso entre las ventas anuales de energía en baja tensión. También tenemos el S3, que es las incidencias de los cargos fijos de los clientes en baja tensión, expresados también en soles por megawatts hora por año, donde los soles corresponden a los ingresos anuales por cargo fijo, obtenidos de acuerdo a los cargos fijos vigentes y el número de usuarios que atiende el sistema. Y los megawatts horas corresponden al consumo de energía anual en baja tensión. Como podemos apreciar, el S3 depende del ingreso anual por cargos fijos, que viene a ser el cargo fijo unitario en baja tensión por el número de clientes, y todo eso dividido entre las ventas anuales de energía en baja tensión. Ahora, para el periodo de 2018-2019, se determinan los indicadores I1, I2 e I3 asociados a la densidad de carga de cada sistema de distribución eléctrica, y estos indicadores dependen de las variables A1, que vienen a ser la longitud de redes de media tensión, A2, que es la longitud de redes de baja tensión del servicio particular en kilómetros, el B1, que es la cantidad de clientes en media tensión, el B2, que es la cantidad de clientes en baja tensión, el C1, que es el consumo de energía en media tensión del mercado regulado de megawatts hora, el C2, que es el consumo de energía en baja tensión del mercado regulado de megawatts hora también, y el D1 es la máxima demanda de megawatts. Aquí podemos ver que el I1 depende de las variables A1 y D1, que son los kilómetros de redes de media tensión, dividido entre la máxima demanda en megawatts. El I2 depende también de A2 y de B2, que vienen a ser los kilómetros de redes de baja tensión entre la cantidad de clientes de baja tensión. Y por último, el I3, que viene a ser la cantidad de clientes tanto de media tensión y baja tensión, dividida entre su consumo de energía de ambos. Y eso sería todo, ingeniero. Bien, Gutiérrez. Ahora, aquí Gutiérrez o el grupo 7 acaba de incorporar un nuevo término, BNR. Valor nuevo reemplazo. Si recuerdan, hace poco les dije que para poder regular una empresa de distribución o una empresa de redes, como de transmisión también, necesitábamos crear un modelo eficiente. Este modelo eficiente es el que le dije competía con la empresa real. Este modelo eficiente, para efectos de la valorización y de la fijación de las tarifas, valorizamos la empresa ideal, vale decir, qué tipo de transformadores, qué tipo de conductores, si es de cobre, es de aluminio, si es aérea, si es subterránea, el nivel de pérdidas que debe tener una empresa ideal, todos esos temas para la empresa ideal. Y la valorización precisamente de las inversiones de la empresa ideal es lo que se llama el BNR.
Bien, como ven, son elementos que vamos a ir calzando en el modelo completo, que es uno de los varios modelos que existe de regulación en el mundo, ¿sí? Así es que vamos introduciendo ahí los temas de esto. Y pues ahora estamos precisamente, y es el grupo 7, los grupos de distribución van a tener a cargo la nueva regulación ya entró en gestión, ¿no? En breve, en unos días, debe estar ya definido en los sectores típicos, esto, ajustados ya a las nuevas exigencias que se tiene para esta nueva regulación. Así que en breve ya tendremos conocimiento de, pues, será público el conocimiento de los nuevos valores típicos, perdón, los nuevos sectores típicos. Bien, gracias, Gutiérrez. Listo, ingeniero. Grupo 6, por favor. Ingeniero, buenos días. Jorge, adelante. Propios agentes, propios inversionistas. Entonces, así es como se conforma nuestro sistema de transmisión. Como ya se sabe, los costos de un sistema de transmisión están basados por los costos fijos y los variables. Estos dos costos deben ser reconocidos mediante una tarifa, ¿no? Esta tarifa es regulada por el OSINERMIN. Acá se entiende un poco mejor. Tenemos aquí la empresa de transmisión, tiene costos de transmisión por inversión, también de operación y mantenimiento. Entonces, estos dos costos deben ser reconocidos mediante un costo anual de transmisión, los cuales para compensarlos se bifurcan en ingresos tarifarios y también en peajes. Entonces, como ejemplo, podemos hablar de los costos y la remuneración del sistema principal de transmisión. Aquí, en la parte izquierda, tenemos los costos de inversión y también costos de operación y mantenimiento. Estos son los costos totales, los cuales deben ser remunerados. Estos costos que son remunerados a partir de dos términos, ingresos tarifarios y también con peajes. Los ingresos tarifarios, para este caso, están compuestos por esta ecuación, que involucra las potencias en las barras de entrega y retiro, y también energías. O sea, este ingreso tarifario involucra la utilización de los agentes que hacen de las líneas de transmisión, ¿no? Y esto involucra potencias de instalación de las líneas y también la energía que se transfiere. Acá se tiene las potencias de llegada y de entrega, no, de retiro y de entrega, energías también de retiro y entrega, y esos están asociados con los precios, ¿no? En barra, en ambos nodos o barras, ¿no? De esta manera se calcula el ingreso tarifario, y para calcular el peaje se tendría que hacer la resta al costo total. Entonces, con esta operación se puede determinar el peaje por conexión para las líneas, ¿no? Básicamente este peaje lo que hace es, como se ve en esta ecuación, completar lo que le falta a los ingresos tarifarios para que se pueda cubrir los costos. Aparte, estos peajes también involucran, como se menciona más acá, costos adicionales de transmisión. Estos costos adicionales han sido declarados en normativas, y acá, como se observa, hay cargos por compensación, cargos por prima y generación, y aquí lo que se conoce como el FISE, ¿no? Que es lo que le pagan a los generadores por el transporte de gas natural. Entonces aquí se ven otros cargos adicionales de transmisión. Entonces lo que los peajes hacen es compensar los costos de inversión y mantenimiento para que se pueda remunerar a las líneas. Además existen metodologías para la asignación de peajes o el cargo complementario, como le mencionan en la referencia. Existe este modelo que se llama esquema de precios Ramsey. Básicamente esto está involucrado con la elasticidad precio de la demanda.
como ya vimos en las clases pasadas de elasticidad, o sea, esta metodología lo que hace es incrementar un poco los precios en barra de aquellas barras que tienen una elasticidad menor. Como sabemos, una elasticidad menor significa que si disminuye un poco la cantidad, o si disminuye la cantidad, mejor dicho, para un mismo incremento de precio, la cantidad que se va a reducir no va a ser tan alta. Entonces, este método se involucra con esta técnica. Luego también se tiene el método de estampilla. Bueno, aquí lo que hace más o menos es relacionar el pago con el uso que tienen los agentes, ¿no?, en potencia y energía de las instalaciones. Y también define un precio unitario para el pago de los peajes, que básicamente está definido como un costo total, el ingreso tarifario y la demanda máxima del sistema. Otro método es el basado en beneficios. Este método lo que dice es, si tú te beneficias más, entonces vas a pagar más. Y ese beneficio lo saca con una proporcionalidad de beneficio, ¿no? O sea, imaginemos que este BKI es el beneficio que tiene un agente, ya sea un consumidor o un generador, y lo va a dividir entre la suma de los beneficios de todos los agentes que participan. Entonces aquí hay una proporcionalidad, y de acuerdo a esa proporcionalidad es que se hace el pago de los peajes. Y también existe un método basado por el uso del sistema. Bueno, si bien es cierto, no se puede medir cuál va a ser el uso del sistema por un agente, entonces se desarrollan estimaciones, ¿no?, para poder de alguna manera conocer el uso, y esto de ahí se da por el incremento o el consumo de la producción. Por ejemplo, incremento del consumo son para los clientes, ¿no?, clientes que consumen electricidad, y producción sería para los generadores. Bueno, y eso sería todo. Bien, Jorge, gracias. Sí, efectivamente acá estamos hablando de la asignación del peaje, ¿no?, de los cargos que se van a hacer a las empresas de transmisión. Y pues tenemos un problema. Y este problema ha dado lugar precisamente a varios esquemas, como está planteando Jorge acá, el RAMS, el estampilla, el método beneficio, el uso del sistema. Hay tres modelos más, ¿no?, que se han planteado para utilizar para la distribución de ese dinero. Y el tema es que ninguno de esos métodos todavía a la fecha ha podido resolver el problema. Vale decir, este es si quieren ponerlo así, este es un juego de negocios o una teoría de juegos, en las cuales tenemos varias personas interesadas en una bolsa de dinero, y hay que encontrar una forma eficiente y justa de distribuir ese dinero. Bueno, si ustedes se refieren si ustedes se remiten a esas fábulas persas o árabes de cómo distribuir eficientemente dinero, pues aquí en el caso de la transmisión, esa fábula no puede aplicarse, no hay forma todavía que satisfaga o que sea razonablemente entendida por todas, compartida por todas, la transmisión me refiero, y que puedan estar en posibilidad de decir, sí, esta es. Hay un método que es mucho más preciso, que es el de los factores de distribución, que precisamente ha dado lugar a varias tesis, precisamente de lo que es el tema de esta modalidad de distribución, y que pues es motivo de discusión. Ustedes han visto en los papers del IEEE, pues hay bastantes formas, arreglos que han tratado de hacer. Bueno, así que como verán, dentro de los temas que estamos revisando, este es uno de los que también es un tema de cómo distribuir un dinero entre varios, que son los actores del sistema de transmisión. Bien, ese es uno de los cargos de transmisión. Bueno, lo revisaremos en su momento y veremos cómo es que lo vamos aplicando, pero entenderán que en cada tema, en cada punto, en cada forma de hacerlo, como en el caso anterior de los sectores típicos, cómo caracterizar una red de distribución.
Bien, ese es el sector típico. Hay sectores típicos que son muy densos, hay sectores típicos que son muy extendidos, hay sectores típicos que son digamos, solamente aéreos, otros como en el caso de ciudades en las cuales no puedes colocar redes aéreas, solamente subterráneas. Entonces, los costos y los elementos que van asociados son diferentes. ¿Cómo caracterizarlos? Ese es el tema. ¿Bien? Y en adición, para el caso de un BNR o de una red de transmisión óptima, oye, ¿y qué método utilizamos para poder diseñar una red ideal? A ver, ¿cómo haríamos nosotros si quisiéramos diseñar una red en Lima? Y vamos a empezar en cero, ¿sí? Hay que sacar todas las redes, nos quedamos solamente con la demanda, y la pregunta es allí, ¿cómo diseñaríamos una red perfectamente eficiente para que pueda atender esa demanda? Nos olvidamos de la red real. Entonces allí aparecen los diversos métodos de cómo diseñar redes de distribución o redes de transporte, ¿no? Y hay diferentes métodos, ¿no? El método lineal, haciendo un simplex muy simple, haciendo el otro método es el método del transporte, igualmente haciendo un método parecido. El otro utilizando nuestros modelos eléctricos, ¿no? En los cuales ponemos la red, podemos ponerle una metodología neuronal, claro, podemos ponerle una metodología neuronal de tal manera que la semilla que ponemos se va adaptando a la demanda y va poniendo la red donde corresponde, ¿no? Y va siendo más gruesa la red donde hay más demanda y más delgada la red donde obviamente hay menos demanda. Entonces va diseñando una red. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues obviamente eso es también motivo de mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de tesis que hacen precisamente el tema de cómo diseñar estos modelos, ¿no? Entonces bien, grupo 6, pero quisiera que se vayan formando idea de que cada paso que se da en regulación está debidamente estudiado. No estamos de acuerdo en muchos de los temas, hay algunos en los cuales hay consenso, pero cada etapa, cada momento, cada paso es un estudio, ¿bien? Y obviamente para ustedes que están interesados es motivo de tesis, ¿no? Entonces, hay posibilidades en cada paso, en cada etapa. 5, por favor. ¿Se puede observar, profesor? Sí, ya lo vemos. Sí, profesor. ¿Se me escucha, no? Sí. Ok, buenos días, profesor, compañeros. A nosotros, el grupo 5, nos ha tocado hablar sobre congestión de redes de transmisión. Ok, siguiente. Primero comencemos con antecedentes. En los últimos años, el mercado eléctrico peruano ha venido experimentando un crecimiento en el sector generación, producto de nuevas inversiones y de reconversión en su parque generador. Sin embargo, este crecimiento no se ha venido reflejado en el sector transmisión, que en la actualidad no se presenta como un sistema robusto y confiable. La congestión en la transmisión tiene implicancias técnicas y económicas. La primera relacionada con la seguridad y confiabilidad del sistema y la segunda con la competencia dentro del mercado de generación. Siguiente. Acá hablaremos de definición de la congestión. La congestión ocurre cada vez que se viola una o más de las restricciones bajo las cuales el sistema opera de manera normal o de conformidad con los casos de contingencia que se encuentran dentro de una lista de contingencias especificadas. Estas restricciones pueden ser limitaciones físicas, tales como limitaciones térmicas, limitaciones de voltajes o limitaciones especificadas para asegurar la seguridad del sistema y la confiabilidad del sistema. Siguiente. A esto va a hablar mi compañero Ledesma.
Buenos días, profesor y compañeros. Ahora yo les hablaré sobre las causas y consecuencias de esta congestión, ¿no? General en 2007. Una de las causas sería el déficit de generación. Bien, como sabemos, la demanda de electricidad de una determinada zona debe ser abastecida, ¿no? Con una oferta de generación que represente el menor costo de la energía producida cuando la oferta no pueda cubrir la demanda de electricidad al menor costo. Se dice que existe un déficit de generación. Dado que la demanda debe ser abastecida en todo momento, la diferencia que se necesita para cubrir la demanda debe ser importada de una zona vecina, en caso exista interconexión, claro está, o de una oferta de generación de mayor costo ubicada en la zona deficitaria. Otra de las causas sería la variabilidad hidrológica. Como bien sabemos, el sistema eléctrico peruano presenta una fuerte dependencia, ¿no? del recurso hídrico, el cual representa la mayor producción de energía. Es por esto que el sistema eléctrico peruano se caracteriza por presentar periodos de avenida y estiaje durante el año, ¿no? Entonces, la producción de energía en la zona norte es predominantemente hidráulica, y en épocas de estiaje, las centrales hidráulicas ubicadas en dicha zona no pueden disponer del recurso hídrico al 100%. Debido a esta reducción, los caudales naturales de los ríos provocan que la operación de dichas centrales hidráulicas sea de una manera restringida, ¿no? Afectando significativamente la producción de energía hidráulica, la cual se ve reducida casi en un 50% de lo que produciría si tuvieran disponible el 100% del recurso hídrico, ¿no? Ahora veremos las consecuencias. La congestión que se tuvo, ¿no? en estas líneas produjo ciertas serias consecuencias económicas en el mercado eléctrico peruano, de las cuales las principales son costos marginales diferenciados, ya que los costos marginales eran mayores en el área norte que en el área centro. Y esto es debido a que el costo marginal en la zona norte lo establece la última unidad generadora que ingresó al despacho para atender el déficit de energía, ¿no? Como vimos en la clase pasada. A su vez, se tuvo ingresos extraordinarios por la inyección de energía. Las unidades de las empresas generadoras ubicadas en el área norte y que fueron despachadas se vieron favorecidas por los mayores ingresos obtenidos por su energía producida e inyectada al SEIN, dado que dicha producción estaba siendo valorizada al costo marginal del área norte, ¿no? que era mayor. Y por último, mayores egresos por compras de energía para atender compromisos contractuales. Las empresas generadoras ubicadas en el área centro, que cuentan con contratos de suministro con clientes ubicados en el área norte, se vieron perjudicadas económicamente debido a que tuvieron que comprar la energía para abastecer sus contratos al costo marginal de la zona norte. Eso es todo por mi parte, le doy paso a mi compañero Néstor. Buen día, compañeros. Buen día, profesor. Bueno, les voy a hablar sobre métodos para aliviar la congestión. Uno sería expandiendo y reforzando la transmisión. Aquí la inversión sería muy importante ya que es eficiente en los activos en las transmisiones y es la clave para un sistema de transmisión eficiente en largo plazo. Y las opciones de mejoramiento de las líneas de transmisión incluyen el reemplazo de las líneas existentes y la adición de más líneas en las estructuras existentes. El aumento de los niveles de tensión y el incremento del número de circuitos. Pero las inversiones también varían de acuerdo con el proyecto, por el costo del proyecto, ya que las inversiones están amortizadas entre 25 y 30 años. Y en la parte de generación distribuida, se habla de la congestión en las líneas de transmisión, que también puede ser aliviada mediante cambios en la generación y cambios en la demanda del usuario final. Aquellos que toman decisiones con relación a ampliar la red que necesitan y considerar la factibilidad del costo de estas alternativas. Una de las conclusiones sería la congestión de una línea principal que conecta
2 regiones del país que producirá la separación del mercado integrado existente ante la congestión. 2. La congestión de una línea de la red de transmisión eléctrica es suficiente para afectar los precios en todas las barras de la red con respecto al precio competitivo. También cuando la capacidad de la transmisión está limitada, algunas veces el mejoramiento de las líneas existentes o la estructura de nuevas líneas es la mejor opción para aliviar la congestión. Eso sería todo. Gracias. Ok. Bueno, sí, han descrito bien el tema de la congestión. ¿Bien? Y esto es como cuando vamos pues de ATE a la uni, ¿no? Y hay que ir, pues tenemos varias vías, ¿no? En este caso tenemos varias vías. Pero en general, si por ejemplo no hubiesen vehículos, llegaríamos mucho más rápido, ¿no? Desde el lugar donde estamos partiendo hasta donde llegamos. El hecho que haya más vehículos hace que nos demoremos más. Y si extrapolamos eso, diríamos, pues oye, habrá un momento en el cual salgamos, pero ya no podamos llegar, ¿no? Porque habrá tanta congestión que simplemente será imposible hacerlo, o me será mejor ir caminando. Eso lo vemos desde el punto de vista de congestión de transporte público. En el caso del transporte de electricidad ocurre algo parecido, ¿sí? Solo que en este caso el resultado, si bien el caso anterior también es económico, en este caso pues el resultado salta a la vista, ¿no? Entonces, y pues se representa en dinero contante y sonante. Porque imaginémonos pues que en Mantaro tuviésemos pues una super capacidad de generación, ¿no? Esa capacidad de generación la tenemos que enviar hacia el sur y hacia el norte. Pero para el norte tenemos solamente una línea que tiene una capacidad limitada. Entonces, el hecho, y hay centrales en el norte, obviamente, que están produciendo a un precio mayor que en el caso de Mantaro. El hecho que la línea de transmisión no tenga la capacidad suficiente obliga a que tengamos que utilizar las centrales del norte. Y esto hace que en general, pues, el costo de la generación, aún habiendo energía barata, no pueda utilizarse en el norte. ¿No? Nos pasa, por ejemplo, con los agricultores, sobre todo en la parte de la selva, ¿no? Ustedes visitan Pedro Ruiz, Moyobamba, Cajamarca incluida, toda esa zona que es ya entrando a la selva. Pues ustedes pueden ver allí que, por ejemplo, hay un hecho que, por ejemplo, me llamó la atención muchísimo, el tema de las naranjas, ¿no? Naranjas hay, pero por doquier. Y no se puede vender esas naranjas simplemente porque el tiempo que se toma de sacar la naranja de ese lugar hasta el mercado y las vías son en mal estado, que pues las naranjas ya no llegan al mercado, ¿no? Pues algo de eso nos pasa. Decimos, oye, entonces tengo la producción, tengo digamos, la electricidad, tengo las naranjas que quiero llevarlas al mercado, pero no existen las líneas o la capacidad es muy limitada. Esto hace que en general, aún habiendo producción barata, no pueda utilizarse. Ese es el concepto de la congestión. Entonces el tema es, ¿cómo hacemos para que esto pueda mejorar? Okay, ahí sus colegas han planteado varias ideas y en las cuales pues aparece un concepto que va en contra de la transmisión precisamente, que es la generación distribuida, ¿no? Y la generación distribuida como un concepto de poder utilizar a la red de transmisión ya no como un elemento principal, sino como un elemento secundario. Utilizaré la vía de transporte cuando me sobre energía o cuando requiera alguna vez energía, pero ya no es la parte fundamental de mi negocio. Esa es la tendencia. Pues bien, hacia eso estaríamos yendo, ¿no? Hacia eso estaríamos yendo. Y entonces decimos, oye, pero entonces, ¿tenemos que hacer más línea de transmisión o no? Bien, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces,
habrán líneas que tenemos, bueno, hay líneas que tenemos que hacer porque tenemos que resolver el problema actual, ¿no? Y entonces nos preguntaríamos, ¿y cómo va esto con la tendencia general de tener generación distribuida? Pues bien, eso es parte de la planificación que hay que establecer y poner los incentivos para que eso funcione, ¿no? Y asegurar a los que van a invertir ahora que también obviamente se les va a pagar sus inversiones, ¿no? Que es el otro tema. Bueno, sí, este es otro tema igualmente interesante, esto, de análisis, de investigación, de meditación acerca de las opciones que tienen y que pueda dar lugar precisamente a más trabajos de investigación. Grupo 4, por favor. Ok, este es otro buen tema. Sí, profesor, ¿puedo iniciar la exposición? Sí, por favor, sí, por favor. Ya. En primer lugar, quiero expresar mis saludos al profesor, a los compañeros presentes. En esta oportunidad, mi grupo va a presentar lo que es la potencia firme y la potencia efectiva, ¿no? Sus usos, su definición, sus aplicaciones y sus cálculos. Bueno, tenemos como objetivo comprender y entender los conceptos básicos de las potencias, así como conocer el procedimiento para la determinación de la potencia efectiva y la potencia firme. En este caso, voy a hablar de la potencia firme. Primero, ¿no? La potencia firme es la capacidad de producir la potencia destinada a estar disponible en todo momento. Así como también podríamos decir que la potencia firme es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora con alta seguridad de acuerdo a lo que define el reglamento de la ley de concesiones. Ahora, sobre esto último voy a hablar, que es el cálculo de la potencia firme. El cálculo se puede dar en tres casos: para las centrales hidroeléctricas, para las centrales térmicas y para las centrales de cogeneración. En este caso, la ley de concesiones eléctricas establece que para el caso de las centrales térmicas, la potencia firme es el producto de su potencia efectiva y su factor de indisponibilidad fortuita. Y para el caso de las centrales hidroeléctricas, la potencia firme es el producto de su potencia garantizada y su denominado factor de presencia. Y bueno, por último, para el caso de las centrales de cogeneración, que por cierto son un conjunto de centrales que funcionan simultáneamente, para este último caso, la potencia firme se determina como el promedio de las potencias medidas en los bornes de las unidades de generación eléctrica durante el mes de evaluación. Bueno, como puede observarse, la normatividad vigente permite que la potencia firme sea un concepto altamente flexible. Es decir, existe la escasez en el sistema para enfrentar el abastecimiento de la máxima demanda con un nivel de confiabilidad aceptable. Como se puede observar en estos gráficos, estos son los contratos de las generadoras y bueno, con sus clientes, que en este caso serían los distribuidores. Y como pueden ver, los contratos pues están en 8, 10 y 12 años, donde en promedio se podría decir que se concentra en los 10 años. Entonces, por eso es necesario tener... Disculpa, creo que no estás pasando las láminas. No, sí, estoy explicando justamente el gráfico que... ¿Esta lámina? Ya, ok. Ya. Sí. Como se puede observar en ese gráfico, se concentra más en 10 años para el caso de las distribuidoras, y para el caso de los usuarios libres, se puede observar que hay intervalos, ¿no? Para 1 año, 1 a 2 años, 2 a 5, 5 a 10. Se puede observar que se concentra más en los de 2 a 5 años. Bueno, voy a dar el pase para que continúe mi compañero Andrés con la exposición. Buenos días, profesor, compañeros. Bueno, voy a continuar con la explicación del compañero. El uso de la potencia firme, ¿no? Los expertos indican que toda central debe estar en capacidad de entregar como mínimo su potencia firme en las horas punta. En este gráfico observamos la comparación de potencias despachadas en HP y en potencia firme, desde el 2016 hasta el 2018. Tenemos ahí la media de HP, la potencia efectiva, potencia firme, la energía firme media. Bueno, en las
en las figuras se ha determinado la potencia media entregada de las centrales, ¿no? Ya, de esta figura podemos afirmar que la potencia efectiva es de 4.700 megawatts y la potencia firme es de 4.500, que equivale al 95% de la potencia efectiva. Bueno, pues la siguiente lámina, por favor. Ya, bueno, en este gráfico es similar al anterior, pero lo que nos demuestra este gráfico es que la potencia firme no está ligada con una entrega real de potencia, sino es una evaluación administrativa y teórica que trata de definir un método de pago de potencia teórica para las hidráulicas, en este caso, ¿no? Y en conclusión, tenemos que la potencia firme es un concepto creado en la Ley de Concesiones Eléctricas para garantizar ingresos mínimos a los generadores en función a su aporte a la confiabilidad energética del conjunto. A este aporte se le denomina potencia firme. Esta potencia firme no está asociada a la demanda de punta ni al despacho efectivo de las centrales. Bueno, esto por mi parte, le voy a darle paso a mi compañero Víctor. Buenos días, profesor, compañeros. Ya, a diferencia de la potencia firme, la definición de potencia efectiva es global, es decir, no está sujeto a leyes de un gobierno o un estado, sino a la naturaleza de la palabra, es decir, ese rendimiento real a lo que operan las centrales. Esto se basa en pruebas de potencia efectiva, han realizado ciertos estándares donde se exige a la máquina su máxima potencia. Ya, en el gráfico de la derecha se observa un gráfico donde A representa a la potencia contratada, B representa a la potencia efectiva y C representa a la potencia firme. Ya, abajo vemos cómo calcular la potencia efectiva, donde Px es la potencia efectiva, PR la potencia de referencia, y acá están los parámetros de variación, ¿no? De acuerdo al tipo, donde KPTDA es el factor de corrección por variación de la temperatura, el siguiente es el factor de corrección por variación de la presión atmosférica, y el siguiente es el factor de corrección por variación de la humedad. Ahora, las medidas de la potencia efectiva lo va a realizar la empresa concesionaria bajo un gráfico que es similar a este. Ya. Va a completar los datos y va al final a hacer una suma aritmética, un promedio aritmético de las pruebas válidas. Y las pruebas válidas son las mediciones, bueno, serán todas las mediciones efectuadas menos la medición eliminada, que es el siguiente de acá, acá. La potencia efectiva, la potencia de referencia y la potencia de ensayo. Ya, eso sería todo por parte de la potencia efectiva. Doy paso a mi compañero John. Buenos días, y voy a continuar. La potencia efectiva permite conocer el rendimiento real al que operan las centrales, ¿no? Su cálculo se realiza pues por el COE, con el procedimiento técnico número 17, determinación de la potencia efectiva y rendimiento de las unidades de generación termoeléctrica, y el procedimiento técnico del COE número 18, determinación de la potencia efectiva de las centrales hidroeléctricas. El criterio de potencia efectiva se utiliza para determinar la entrega física de potencia al sistema. Para efectos de operación también se requiere la potencia máxima real de la máquina como información. También tenemos ahí una pequeña cita que saqué de la revista Sinamín, en la que detalla pues, la potencia que entrega, la potencia efectiva de, en este caso, la central hidroeléctrica Chancay. El COES aprobó la operación comercial de los grupos de generación G1 y 2 con una potencia efectiva de 10 megavatios por cada grupo. Bueno, doy paso al siguiente compañero para que pueda dar las conclusiones. ¿Terminaron o sigue alguien? Víctor. Profesor, el compañero creo que tiene problemas de internet, no se conecta. Ah. Ya, eso sería todo por parte de las diapositivas. El compañero tenía que hacer algunas observaciones. A ver, bueno, pero ¿hay una dispositiva adicional o es todo ya? No, eso es todo, solo era algo adicional. Ok, ya. Bueno,
Si ustedes tenían hasta ahora la definición de potencia, pues bien, ahora la potencia tiene diferentes usos, ¿verdad? Diferentes nombres, ¿no? Diferentes apellidos, si quieren verlo así. Tenemos la potencia nominal, la potencia de referencia, la efectiva, la firme. Y entonces, claro, comenzamos a decir, oye, ¿y cómo vemos entonces la potencia en una central? Pero claro, quizás el concepto aquí fundamental es, cuando yo tengo una máquina de generación eléctrica, quiero asegurarme cuál es el nivel de generación o el nivel de potencia máximo que me puede entregar al 100%, al 95% o al otro nivel. Entonces aquí hay un valor en el cual decimos, al 100% me puedes asegurar que puedes entregarme cuánta potencia. Imaginemos una central hidroeléctrica, ¿ya? Supongamos que es de 100 megavatios. La central de 100 megavatios, pues esa es su potencia instalada, ¿no? Y empezamos por ahí. Entonces decimos, oye, ¿y esta potencia instalada entonces es todo lo que puede dar la máquina? Es todo lo que puede dar la máquina. Pero ¿de qué depende de que me dé 100 megavatios? De que hay agua. Y la pregunta que nos hacemos allí es, oye, ¿y hay agua? Tengo los 100 megavatios, el fierro son 100 megavatios, el agua es la energía. Pero la pregunta es ahí, ¿y habrá agua durante todo el año para usar los 100 megavatios? Y en todo caso es, ¿con qué potencia se diseña la central? Es con la energía, o sea, y ahí donde viene un poco el diseño previo, ¿no? En la cual decimos, oye, cuando tengo la variabilidad del flujo de agua en el año, ¿con qué nivel de flujo de agua proyecto? No lo proyecto con el máximo volumen de agua, ni tampoco con el promedio, ¿no? Entonces digo, no, acá tengo que asegurarme de que tenga suficiente agua. Y normalmente lo hacemos con el 95% de persistencia que tiene el agua. Y allí el concepto de la potencia que la máquina debería darnos permanentemente. Entonces, de allí es que si podemos entrar, por ejemplo, a hacer un despacho y decimos, ok, ¿con qué potencia vamos a entrar? Con 100. Esa es mi potencia instalada. ¿Con la potencia instalada puedo hacer el despacho? No. El despacho lo hago con, más bien, una potencia en la cual me asegura que en general hay suficiente suministro, hay suficiente insumo para poder generar un nivel permanente de energía. Entonces, ese es el concepto en el cual, como ustedes ven, hay bastante discusión también porque esto es dinero. O sea, cada tema es dinero. Cada cuestión es inversión. Y cada cual debe ser reconocida. Entonces, son elementos que forman parte de la discusión. Bueno, en este caso, la discusión se ha armado un poco alta, digamos, por el tema de la inclusión de los solares, ¿no? Eólicos y solares. Y la pregunta es allí, oye, ¿y tu potencia firme cuánto es? Entonces vemos y decimos, ¿cuál es el insumo de una planta solar? Hacemos el sol. Ok. ¿Y con cuánto diseño la planta entonces? ¿Y cuál es la energía mínima que me puede dar en el día? ¿Me puede garantizar una cantidad continua? Entonces dicen, oye, no, espérate un ratito. O sea que tú no tienes potencia firme. Sí, tengo, dice. Depende cómo lo definas. Ah, ok. El tema práctico ahí es si en general hay suficiente, bueno, ¿cuál es la energía mínima que puede entregar en forma permanente? Y ese es el concepto de potencia firme ahora que está en plena discusión respecto de cómo incorporarlo. Para los eólicos dicen, oye, sí, pero en las noches hay viento y por lo tanto yo sí tengo una producción mínima. Ah, ok. ¿Y tu solar? Bueno, tengo también una producción, pero es bien bajita, ¿no? Es bien poquita, muy poca. Ah, pero puedo utilizar un contrato con otro generador que sí puede darme respaldo o puedo tener mis acumuladores. Ok, pero eso es inversión adicional, ¿no? Bien, entonces,
Eso es lo que tenemos en este momento alrededor de este tema de la potencia. Bien. Es que hablaremos de eso cuando ya entremos a la parte de ver cómo es que vamos a tener que entrar en el detallito de la potencia firme, y sobre todo en la parte de renovables, que es la parte que nos interesa al final. En la parte de hidro, esto es básicamente el tema del agua, y en el caso de las termo, diésel, por ejemplo, es la capacidad de almacenamiento, ¿no? ¿Cómo determinas tú si tienes posibilidad de entregarme permanentemente energía vía un motor diésel? Con mi motor y con mi tanque de almacenamiento. Ok. Ahí sí vamos, ¿no? Es como el hidroeléctrico con su represa. En el mismo concepto. Grupo 3, por favor. Sí, profesor, buenas tardes. Buenos días, perdón. Adelante. A ver, voy a compartir. Listo. Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Ney Baloceda, soy del grupo 3 y vamos a hablar de los servicios auxiliares. Bueno, primero por definición, ¿qué son los servicios auxiliares? Son servicios que regulan y se aseguran del funcionamiento adecuado de la red eléctrica. Quienes están a cargo de esto son los operadores de la red, o operadores de la red. Bueno, los servicios que se ofrecen se dividen en 4 categorías. La primera categoría se refiere al servicio de medición y mantenimiento de la frecuencia. Dentro de esta categoría se encarga de, consiste en servicios que se aseguran de que la frecuencia que suministra el sistema siempre esté en un rango aceptable, 50 o 60 Hz dependiendo de tu país. Por ejemplo, en el caso de Europa, es de más o menos 1%, es el rango aceptable. Bueno, y de estos se encargan esos 3 servicios. Primero está la reserva operativa, que como tal no cuenta tanto como un servicio porque es algo intrínseco de la red. Se refiere a que cada que haya un desbarajuste en la red, eso tendrá que enfrentarse, entre comillas, a la inercia de las masas de los generadores. Es decir, que el sistema tiende siempre a mantener su frecuencia, intrínsecamente. Una vez que esto no funcione, se recurre al control de la frecuencia o servicios de ajuste, que es un servicio que, mediante métodos de control, busca regular esta frecuencia. Y otro servicio que también se ofrece es el servicio de interrumpibilidad, en el cual hay cargas flexibles, cargas que puedes desconectar abruptamente, lo cual provoca una reducción en la frecuencia, porque reduces la potencia. Bueno, la siguiente categoría son los servicios del sistema para la regulación de la tensión, que al igual que la frecuencia, requieren estar en un rango aceptable. Y bueno, estos servicios requieren una corrección del factor de potencia y tener en cuenta las pérdidas de energía. Estos servicios pueden ser, primero, el suministro reactivo desde los generadores, de modo de regular ese voltaje, así como también el control directo del voltaje por métodos de control. La siguiente categoría serían los servicios auxiliares para la reconstrucción del suministro después de un fallo de energía. Es decir, este incluye a los servicios que estén orientados a hacer funcionar el sistema una vez, o bueno, rápidamente, ¿no? En un rango corto de tiempo, después de un apagón o un fallo energético. Estos son servicios que están a cargo de los operadores del sistema de transmisión. Bueno, y aquí tenemos a estos sistemas. O servicios auxiliares. La reserva primero, los rangos autógenos, también conocidos como Blackstar, son generadores que pueden comenzar a funcionar y entregar energía sin necesidad de que la red los apoye, sin necesidad de energía externa para comenzar a funcionar. Y la reserva en no giro son servicios de generadores que pueden entregar energía
y pueden conectarse a la red rápidamente. En un rango de 10 minutos podrían comenzar a entregar energía. En caso de que haya una reducción abrupta en la generación. Además, también incluyen la posibilidad de subir súbitamente la carga, con el propósito de poder prevenir que hayan sobrecargas en el sistema. O sea, tienen como métodos para sobrevivir a tantos subidones de energía como bajones de energía. Bueno, y finalmente están los servicios auxiliares para la gestión operacional y la gestión de sobrecargas locales. Estos incluyen la redistribución, que como aquí dice, consiste en gestionar la congestión de la red. Luego está la gestión de la reducción, que consiste en la reducción, ¿cómo dice aquí? En los sistemas servicio de gestión de la reducción se incluye la provisión de los algoritmos de control y sistemas para poder llegar a reducir las transacciones según sea necesario o no. Luego están los servicios de transmisión programada, que incluyen la provisión de algoritmos de control y sistemas para programar las posibilidades de transmisión en respuesta a la confiabilidad de los requerimientos de los sistemas de potencia. Luego los servicios de programación estática, que incluyen la provisión de algoritmos de control y sistemas para establecer programaciones específicas hora a hora para la adquisición de potencia. Y la gestión de producción, que se refiere a la regulación de generación de electricidad de algunos sistemas de energía renovable. Estos servicios auxiliares se encargan en general de velar por el funcionamiento normal del sistema, por gestionarlo a largo plazo y tenerlo siempre listo. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bien, servicios auxiliares. En general, sí, has hablado en general de todos los servicios auxiliares, pero quizás debíamos habernos enfocado, y eso ya es parte de lo que les propuse, debiera ser más específico. Los servicios auxiliares, cuando hablamos del despacho, ¿no? El despacho del COES. De ahí tenemos dos funciones que también las mencionaré acá. Uno es el tema de control de frecuencia y otro el de control de tensión, ¿no? Y entonces, esos servicios auxiliares precisamente son los que hacen posible que pueda operarse una red, ¿no? El operador es el operador, él tiene que tener los recursos para dar el servicio y que se arranque, que se apague, que se desconecte, que ingrese, son facultades que tiene el operador. Y en este caso, como le dije, no todo es pues potencia, ni todo es energía activa, ¿no? Como sabemos. Por ejemplo, la parte reactiva que tiene que ver con el control de tensión es un tema que hay que disponerlo, porque si se nos va la tensión en un determinado lugar, hay que activar o conectar o desconectar cargas reactivas en ese lugar. Y por el otro lado es el tema de la frecuencia, ¿no? El tema de la frecuencia es que tenemos que estar alrededor de los 60 Hz permanentemente, con un rango que tenemos allí, de holgura. Sin embargo, cuando ya el tema de que las cargas entran o salen, o los generadores entran o salen, hace que la tensión oscile. Entonces, no podemos tener exactamente solo la potencia de la demanda, sino tenemos que tener un espacio en el cual tengamos que recurrir de forma permanente para corregir las distorsiones de la frecuencia, ¿no? Ese balance que existe entre el torque de producción de energía y lo que está consumiendo la demanda, eso es lo que... Entonces, esos dos servicios son fundamentales en este caso, y hay algunos más que obviamente se hurgará por el tema del COES. Gracias, Grupo 3. Grupo 2. Grupo 2. Grupo 1. Aquí, ingeniero, grupo 1. Adelante, por favor. ¿Se puede compartir? Sí, por favor. Bien. Me confirma si se puede ver, por favor. Ok, sí, se puede visualizar. Ok, muy buenos días. Continuando la exposición, en esta ocasión nos ha tocado el tema de reservas de generación eléctrica. Nuestro grupo está conformado por Marco Jaramillo,
Gustavo Takahashi, Jean-Pierre de la Cruz, Alexis Tarazona y personas, Leonardo Hurtado. Okay. En el contenido vamos a encontrar objetivos, definiciones, uso y aplicaciones, ciertas conclusiones y bibliografía usada para esta presentación. Bueno, en el objetivo, más que todo, es aprender de los diferentes tipos de reservas. Pueden ser como la reserva fría, la reserva para regulación primaria de frecuencia, para regulación secundaria de frecuencia, conceptos como reserva rotante, también vamos a ver, algunas ciertas aplicaciones, por ejemplo, algunas centrales tanto térmicas que están en el país y que utilizan esto, ¿no?, como medio de seguridad. Entre otros, vamos a empezar acá mencionando el tema de reservas de generación, el concepto. Más que todo esto da a entender de que, por ejemplo, tengamos centrales generadoras en el país, se van a necesitar siempre satisfacer la demanda, ¿no? En un cierto periodo de tiempo, digamos, puede ser tanto instantánea, puede ser en segundos, en minutos, y se va ahí detectar cuál tipo de reserva vamos a usar, ¿no? Si es de instantánea, vamos a usar la regulación primaria. Si es de minutos, vamos a usar, no, disculpa, en segundos, vamos a usar la de secundaria, y si es reserva fría, en minutos, ¿no? Más que todo, eso vamos a aplicar más adelante. Como acá dice, las reservas son requeridas en la operación por los requerimientos de calidad y seguridad de servicio. Bueno, ahora empezamos con un concepto de reserva rotante. Más que todo acá explica de que la frecuencia en el sistema interconectado nacional debe mantenerse constante para poder contribuir a la estabilidad del sistema, ¿no? A la operación, a la buena operación y al buen funcionamiento, ¿no? Más que todo, también da a entender de que cada vez más se está necesitando mayor almacenamiento mediante baterías. Pueden ser, actualmente se está usando el BESS para poder satisfacer la falta de demanda por parte puede ser de renovables, en este caso, en el sur del país. Y bueno, también se clasifican las reservas rotantes. Las reservas rotantes se especifican por el tiempo de acceso. Acá menciona por el tiempo que se detecta esta necesidad de poder satisfacer, ¿no? Por ejemplo, reserva instantánea, encontramos que si está en el rango de 0.1 segundo, se va a necesitar de generadores síncronos, ¿no? Entonces, también tenemos reservas de segundos, que es la reserva de generación activa, en la regulación primaria de frecuencia, en la RPF, que esta abarca de 1 a 60 segundos de acción. También encontramos la reserva en minutos. Acá encontramos la reserva rotante activa con la regulación secundaria de frecuencia, y que está en orden de 2 a 15 minutos. Entre otras, tenemos la de 1 a 12 horas, que es la reserva de horas, ¿no? En unidades en frío, así se le conoce, ¿no? Reserva de fría de generación. Acá más que todo estamos dando un gráfico donde mencionamos el comportamiento dinámico, el comportamiento estacionario, de tanto instantánea, segundos, minutos y horas, ¿no?, de la reserva. Entre otras, encontramos la regulación primaria de frecuencia. ¿Sí, disculpe? No, adelante. La regulación primaria de frecuencia, más que todo esta data que estamos mostrando acá, la hemos encontrado tanto en el COES, en los procedimientos técnicos, tanto el 20 y 21, y también de otras bibliografías. Por ejemplo, acá menciona que la regulación primaria de frecuencia está encargada de contener las desconexiones intempestivas que se producen en las generadoras, o unas apariciones bruscas de demanda, ¿no?, que va a atentar contra el sistema. Entonces, se tiene que aplicar eso ¿no? Eso más que todo sería lo importante. Regulación secundaria. Está más que dada para la oferta de generación o demanda que se van acumulando durante la operación del sistema. Esto de acá
lo hemos sacado de unos servicios complementarios de una bibliografía. Más adelante vamos a mostrar. Compañero, yo lo puedo continuar. Sí, sí, claro. Esta de acá, más que todo, es solamente algo rápido. Ahí va a andar mi compañero Takahashi, lo de regulación. Ok. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, compañeros. A mí me toca lo que es el procedimiento técnico, bueno, todo lo referido a lo que es regulación secundaria en frecuencia, ¿no? En realidad, toda la información que tenemos aquí presente, lo hemos sacado del COES, lo que me corresponde al PR22. Tenemos varios puntos en el COES referidos a este comité, ¿no? Al técnico, a la parte operativa. Objetivos que vamos a tocar de manera general, algo breve nada más. Uno de los objetivos básicos, pues bueno, son condiciones que deben cumplir algunos recursos para los servicios, determinación de asignaciones, seguimientos y control, determinación de los pagos, son puntos que no lo vamos a explayar, pero sí los estoy mencionando. La base legal, básicamente está dado mediante los decretos de ley, ¿no? Decretos supremos, en los cuales se rige una documentación o un expediente, ¿no? Y el punto 3 sí lo vamos a tocar, ¿no? Lo que es abreviaturas y definiciones. ¿Por qué? Porque es importante saber las terminologías a usar o a utilizar para un expediente, ¿no? Para ciertos procedimientos siempre hay simbologías, hay notaciones, hay abreviaciones. Entonces, ¿puedes avanzar, por favor, compañero, para no ahondar más? Siguiente página. Justo aquí está el punto 3. Retrocede un poco, por favor. No, antes, ya. Las abreviaturas y definiciones. Justamente estos términos son los que vamos a utilizar ahorita para ver justamente lo que es la regulación secundaria en frecuencia. Vamos a usar las terminologías que son AC, AGC, DRB, ¿no? Ahí está justamente qué es lo que significa cada una de ellas. El URS, Unidad de Regulaciones Secundarias, que es un término que comúnmente se va a utilizar en esta parte, lo que es regulación secundaria de frecuencia, ¿ya? Para tenerlo claro, por favor, compañeros, porque voy a mostrar unas fórmulas para lo que son, de manera general, ¿no? Los cálculos en los cuales van a estar regidos las reservas, ¿no? Adelante, compañero, por favor. En uno de los puntos que también vamos a tocar, justamente vamos a ver la parte de cálculo, de manera general. En los anexos, la metodología de prestación de servicio, metodología para determinación de reserva total de requerimientos por regulación secundaria, y el punto 3, metodología para hacer el seguimiento de la reserva. En ese punto nos vamos a enfocar para ver todo lo que es el cálculo. Hay metodología para el cálculo de liquidaciones económicas también, ¿no? Estudio anual, contenido de la nota técnica, prueba de calificación de ¿no? De lo que es la URS y lineamientos. Vamos a explicar, vamos a hacer un poco breve para ver el punto 3, metodología para el seguimiento de la reserva, anexo 3. Adelante, compañero. Justo aquí está, cálculo del volumen de reserva. Es algo que nos, digamos así, lo que ¿no? Está basado mediante la sumatoria de lo que es el RSAS, ¿no? J, aquí justamente está lo que significa, ¿no? Lo que vamos a tocar, ¿no? Reserva a subir asignada, ¿no? A la generación del URS, que ya lo sabemos, ¿no? Las terminologías, el NS, que es número de grupos, con el RAS, ¿no? Justamente las terminologías ya expuestas anteriormente, que son reservas a subir. Cuando veamos S es subir, cuando veamos B es bajar. Adelante, compañero, por favor. Y acá vamos a tocar un punto importante, ¿no? Lo que es las reservas regulantes, que forma parte de una de las reservas secundarias. Este es para el cálculo de las reservas regulantes, ¿no? Reservas regulantes a subir, reservas regulantes a bajar. Porque las reservas están basadas en varios tipos, ¿no? Hay reservas regulantes, ¿no? Adelante, por favor, compañero. Vamos a ver las reservas basadas en lo que es reserva regulante a subir y reserva regulante a bajar, ¿no? En lo que es reserva en base al número de grupos de control en la URS, ¿no? Ya. Adelante, por favor, compañero. La reserva reconocida, ¿no? Las reservas reconocidas que tenemos ahí a la derecha, justamente para subida y bajada, y el déficit de la reserva, ¿no? Cálculos también basados mediante una variación estipulada mediante el RAS, ¿no? Y el RRS, ¿no? Era el RAS, compañeros, que si fuera reserva asignada a subir, y el RAB es reserva asignada a bajar, ¿no? El RRS, ¿no? Que está aquí, y el RRS, reserva reconocida, ¿no? De la URSS, y la reserva reconocida
de subida y reserva reconocida de bajada. El DRS, déficit de la reserva, los cálculos de déficit de la reserva, son terminologías, ¿no?, que se van a usar, que están asignadas y estipuladas en el juez. Una página más, por favor, compañero. Y aquí está el cálculo de los déficits, de las reservas, ¿no?, el DRCS, ¿no? Y, digamos, lo que es subida, lo que es bajada, en la parte superior lo que es subida, lo que es bajada mediante los términos adecuados y las variaciones que deben cumplirse para el cálculo adecuado, ¿no? Ciertas situaciones de desigualdad se cumplen mediante lo indicado a la derecha, del DRCS, y se cumple obviamente la sumatoria tal, ¿no? Igual para lo que es el DRCB, lo que es bajada, ¿no? De la misma manera, ¿no? Ahí está lo que significa NU, número de URS, que es unidad de regulación secundaria, está en el CI, en el estado activo. Una página más, por favor, compañero. Y para terminar esta parte, se le recálculo las reservas reconocidas de cada URS, ¿no? Ahí está justamente las igualdades. Y el último, que es el cálculo de la superávit de reservas. Una página más, por favor, compañero. Listo, eso le compete al compañero Leonardo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. Disculpe, estaba con micrófono. Bueno, muchas gracias, Takahashi. Ahora me toca hablar sobre la regulación fría, disculpe. Bueno, le había mencionado un pequeño anteriormente, que era por tiempo de acceso de horas. En este caso, más que todo está andando. Bueno, según el COES, en el procedimiento técnico 42, son las unidades de generación a las que se le aplica exclusivamente el régimen contenido en el presente procedimiento, hasta su potencia efectiva contratada, las cuales han logrado una adjudicación en los procesos de promoción de la inversión privada, reserva primaria de frecuencia, reserva fría de generación, disculpe, llevadas adelante por proinversión. Eso es lo que menciona el COES. Pero en base a un concepto así claro de reserva fría, es más que todo, la reserva fría de generación da seguridad al abastecimiento, un abastecimiento continuo de generación eléctrica en el sistema interconectado nacional en casos de emergencia, ¿no? Que se basa en el rango de 2 a 12 horas, ¿no? Bueno, acá también menciona un tipo 1 y tipo 2, ¿no? Centrales tipo 1 son centrales de reserva fría, cuyo contrato establece que sus costos sí forman parte de la determinación del costo marginal de corto plazo, ¿no?, cuando operan por prioridad en el despacho económico, ¿no? Si bien sabe el costo marginal, ¿no? Ya he mencionado, centrales tipo 2, las centrales de reserva fría, cuyo contrato establece que en cualquier supuesto de operación, sus costos variables no se toman en cuenta para la determinación del costo marginal del corto plazo, ¿no? Vamos a pasar acá. Algunos usos y aplicaciones que hemos encontrado son centrales de reserva fría, por ejemplo, la central planta ETEN, que es de 220 megawatts. Es una central de tipo dual porque contiene diésel y gas natural, del consorcio Cobra-Nersa, con una potencia de 230 megawatts, además de un precio por potencia de 7.627, el cual opera desde 2015. Hemos encontrado también otras más, la central térmica de Pucallpa y la central térmica de Puerto Maldonado. Y bueno, más que todo, hay otras, ¿no? Hay otras como que no hemos añadido, pero son las plantas de Talara, por ejemplo, ¿no? O las de Hilo, y otras más, ¿no? Bueno, en unas conclusiones, ya para culminar esta presentación, damos la primera conclusión, que en las diferentes reservas de generación eléctrica tenemos de arranque en frío o reserva fría, de acción, que también se dice en minutos, de reserva, si es en minutos en reserva secundaria, si es acción inmediata en segundos, reserva primaria. La rodante, más que todo acá, la reserva rodante, se podría decir, es más que todo es la reserva, o sea, por ejemplo, hay una pregunta, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿es lo mismo decir reserva rodante que reserva de acción? Bueno, se podría decir que la rodante va a incluir turbinas y la reserva de acción va a incluir a estas, pero va a ir añadida a estas las nuevas tecnologías como el BESS, ¿no?
Esas serían las conclusiones, algunas bibliografías, los procedimientos técnicos 21, 22 y 42. Son procedimientos que se encuentran en la misma página y son de total revisión por público. Hemos encontrado también otro libro, La regulación y supervisión del sector eléctrico, esto del curso. Una tesis que hemos encontrado también del método de aprendizaje de máquina no supervisado, aplicado al cálculo del monitor de reserva secundaria de frecuencia. Ahí hemos encontrado conceptos también de reserva rotante, que nos han ayudado en la presentación, y aparte el libro de remuneración de los servicios complementarios en serie, ¿no? del ingeniero Sánchez. Eso sería todo, ingeniero. Ok, gracias Leonardo, y gracias al grupo 1. Bien. Bueno, sí, este tema de la reserva es otro tema igualmente, como verán ustedes, como les dije, cada término, cada paso, cada etapa, cada procedimiento es en verdad un punto en el cual tenemos que detenernos, revisarlo y luego integrarlo. Bien, hoy día hemos tenido algo así como una lluvia de ideas respecto de varios temas, ¿no? Como verán, hay muchos temas y estamos viendo en verdad todos los temas, desde generación, transmisión, distribución, ¿no? Desde generación, que está hablando de reserva, como tema general, servicios auxiliares, en la parte de transmisión, el tema de la congestión, el tema de la asignación del peaje, y en el tema de distribución, los sectores típicos, las pérdidas y algunos temas adicionales que tenemos que ir viendo en este tema, el modelo eficiente. Entonces, ya vamos tomando ideas de lo que va a significar lo que viene en nuestras siguientes clases. Y pues iremos avanzando en ese sentido hasta que tengamos una idea más o menos cabal del modelo de regulación peruano. Y ese como modelo, pero hay más modelos, como le dije, en el mundo respecto de cómo regular cada cosa. Nosotros hemos optado por uno, pero igual sería necesario que también lo revisen y lo conozcan. Y como verán, cada tema es un aspecto en el cual podrían profundizar si desean hacer algún trabajo de investigación en ese sentido. Bueno, dependiendo de sus expectativas y sus preferencias, ¿no? Bien, nos quedamos acá. A las 12:15 entramos a la prueba, ¿ya? Ahí van a tener ustedes la prueba. Son 4 preguntas que voy a plantear, hora y media para desarrollarlas, y me lo envíen la respuesta por el Moodle y el sustento en un Excel, como ya saben, en cada pestaña una pregunta y pues me lo van respondiendo. Bien, ahí nos vemos entonces a las 12:15. Ya con el grupo 2 ya queda pendiente su presentación. Bien, muchas gracias a todos los grupos, gracias por su contribución, su disposición a presentar los trabajos y pues bien estaremos ya reuniéndonos a las 12:15. Buen día. Igualmente, profesor, gracias. ¿Perdón? Igualmente, profesor, gracias. Ok, ya, gracias, sí. Hasta luego. Nos vemos entonces. ¿Eh? Hasta luego, profesor. Recording stopped.